La semana pasada, yo diría, los medios fueron tomados, todas las noticias, por este problema que hubo en el Senado, este verdadero papelón de 2 senadores que, habiendo anunciado una forma de votar, votaron de otra manera, y de esta forma, digamos, no se pudo aprobar algo que estaba muy discutido y muy anhelado por muchos sectores, que era lo de ficha limpia. No vamos a entrar en esa discusión de quién tiene la responsabilidad, no lo vamos a hacer. Hay acusaciones de todo tipo, porque el gobierno le echa la culpa al PRO, el PRO le echa la culpa al gobierno, otros le echan la culpa directamente a Rovira, que es quien lidera a estos 2 senadores. Bueno, y entre todas esas acusaciones, alguien dijo que en realidad Misiones, el territorio de estos senadores, había sido beneficiada con ciertos aportes que se llaman ATN. Entonces, mucha gente me preguntó qué era eso y si era cierto que había tantos ATN. Digamos que yo voy a mostrar, primero voy a decir lo que son y voy a mostrar los números. Después cada uno puede hacer la interpretación que quiera. Personalmente creo que el jefe de gabinete, el doctor Francos, se equivocó cuando dijo no es cierto que Misiones recibió mucho ATN, pero probablemente porque sus segundos le han alcanzado información equivocada o se refirieron a un periodo distinto quienes acusan y quienes defienden. Dejemos de lado ese argumento y vamos a hablar específicamente de esto que se llama aportes del Tesoro Nacional. Le voy a pedir al director que pongamos la primera placa, allí donde está escrito qué es lo que es un ATN. El ATN está dentro de lo que es el régimen de coparticipación federal. Ustedes saben que hay un conjunto de impuestos que los recauda la nación, que se divide una parte para la nación y otra parte para las provincias, es decir, definida la masa coparticipable, hay una distribución primaria que es entre las provincias y la nación, y después hay una distribución secundaria que es cuánto le toca a cada provincia. Lamentablemente se discute mucho sobre la coparticipación y Argentina está incumpliendo una prescripción de la cláusula transitoria sexta de la reforma constitucional del 94 porque decía que se iba a hacer una nueva ley. Pero como esa ley exige el acuerdo de todos, personalmente creo yo que nunca va a haber nueva ley a menos que haya una reforma integral del sistema tributario que por ahora no se ve inminente, ¿no? Entonces, en ese régimen hay una parte que se separa para constituir un fondo del cual se van a nutrir estos aportes del Tesoro Nacional. O sea, no son algo que se haga automáticamente, como es la coparticipación. En realidad son discrecionales, es decir, el gobierno decide un día decir, bueno, le voy a dar a Córdoba, le voy a dar a San Luis por algún tema particular. Cuando se pensó en esto de los ATN, que está bien además yo creo que existan, estaba destinado básicamente cuando hay una emergencia, por ejemplo, los problemas que hubo en Bahía Blanca o los incendios en Córdoba, acudir en auxilio con esta decisión discrecional de darle recursos. También por situaciones situaciones fiscales muy graves que pueda tener una provincia. Pero a lo largo del tiempo, muchas veces estos aportes que se otorgan por un criterio, digamos, discrecional del Ministerio del Interior, durante muchos gobiernos se han usado estos aportes para hacer acuerdos con un gobernador o con otro. En ese contexto, muchos gobiernos lo han hecho, en ese contexto apareció la acusación de decir, bueno, Misiones tiene muchos aportes. Vamos a ver concretamente, entonces, definidos los aportes, que son una contribución discrecional que hace el Gobierno Nacional a las provincias, veamos cómo fue en 2024 la distribución de los aportes del Tesoro Nacional. Esa es la distribución, la provincia que más había recibido era Neuquén. Aquí hemos marcado Misiones porque vamos a ver qué pasó en 2025, 3.000 millones. Aclaremos además que el gobierno del presidente Milei ha reducido mucho los aportes del Tesoro Nacional, pero 2024 era eso. O sea que si ponemos la siguiente placa, si ustedes ven, no son todas las provincias las que recibieron, en realidad son menos. Y este es el porcentaje que recibieron las provincias en 2024. Allí tienen Misiones, recibió el 5%, o sea, recibió más o menos un poquito menos que Santa Fe, un poco más que Chaco. Habrán advertido que Córdoba no recibió nada de aportes del Tesoro Nacional en el año 2024. ¿Qué pasó en el 2025? Que es cuando viene esta discusión que algunos sugieren de que hubo un trato muy especial para Misiones. Bueno, los datos de hasta ahora, hasta el
principios de mayo, los datos de aporte del Tesoro Nacional son los que les muestro ahora en el siguiente cuadro. Esta es Misiones. Recibió 13.000 millones. Bueno, eso cambia un poco en relación a 2024. Siguen siendo un grupo relativamente... Menos de la mitad de las provincias reciben ATN. No es un problema ese, porque habíamos dicho que es para emergencias o para situaciones fiscales muy severas. Pero este es el panorama en 2025 en millones de pesos, 13.000 millones de pesos para Misiones. Es claramente la que más recibió. Lo vamos a poner en porcentajes en el gráfico siguiente. Y ahí tenemos Misiones. Misiones recibió en 2025 el 26% del total de ATN. Bueno, esos son los números. Cada uno puede interpretar después como le resulte más adecuado. Mi objetivo era explicarles qué es lo que eran los ATN, decirles que yo creo que están muy justificados siempre para cuando hay situaciones de emergencia, situaciones fiscales muy delicadas, y mostrarles, además, en esta discusión donde todo el mundo se ataca, mostrarles los números, ¿no? El hecho de que Misiones haya recibido tanto no quiere decir necesariamente que eso impactó en el voto, pero lo que sí quería corregir es la afirmación de que en realidad no tenía un trato significativamente distinto. En realidad sí lo tiene. Piensen que Santa Fe recibió el 3% y Misiones recibió el 26%. Es decir, más de un cuarto del total de ATN tuvieron por destino las tierras del doctor Rovira, que es en realidad el que conduce la política en Misiones. Dejemos por un lado esto, que tenía más una finalidad de aclarar qué es lo que eran. Y digamos algo, antes de cerrar nuestra columna semanal, respecto de las novedades que ha habido. Primero, ha habido una novedad muy buena. En la reunión de Ginebra, Estados Unidos y China acordaron, 90 días para seguir hablando y mientras tanto no aplicar esos aranceles que había sugerido el presidente Trump. Ahora bien, eso es una buena noticia, porque hemos dicho que desatar una guerra arancelaria, una guerra comercial, indirectamente nos va a terminar perjudicando. Después de esa novedad, después que fue explicado este pequeño acuerdo, que por supuesto, en realidad renacieron algunas expectativas favorables y eso se ha reflejado en los mercados de valor, incluso en el precio de los commodities. En lo doméstico, decía Julio cuando empezaba el programa que tenemos el próximo domingo una elección que en realidad es de una ciudad, pero que tiene impacto nacional, que parecería que los que pelean ahí son los del PRO con los de la Libertad Avanza, más que contra el candidato del peronismo. Pero digo, antes de eso vamos a tener una noticia mañana que pienso yo le va a generar alguna expectativa esperanzada al gobierno. Mañana se va a conocer el índice de precios al consumidor, lo va a dar a conocer el INDEC, y todo hace suponer que va a ser más bajo que el de marzo. O sea que abril rondaría el 3%, no importa si es el 2,9 o el 3,1, el 3,1 es lo que estima el relevamiento de expectativa del mercado del Banco Central, no importa, digo, sigue siendo muy alto, pero el gobierno va a poder decir, bueno, ha pasado ese pico que tuvimos en marzo. Y seguiremos mirando para adelante para ver si definitivamente se ordena la macroeconomía y en algún momento podemos soñar con una economía que crezca de manera sostenida. Pero eso lo vamos a ver en el futuro. Y si algo hemos aprendido, sobre todo los argentinos, es que el futuro es esencialmente incertidumbre.